Hola, hola, saludos a todos. Mi nombre es Aratnabel Méndez. En esta ocasión me encuentro con mis compañeras Orquídea Lavit y Pamela Fernández. Nosotras somos estudiantes de término de la carrera de Negocios Internacionales en el INTEC y estamos cursando la asignatura de Ética y Responsabilidad Social en los Negocios. Una de las asignaciones que tenemos está relacionada con las buenas prácticas éticas y debemos sostener una entrevista con un profesional en el área de negocios internacionales y es por eso que contamos con la presencia de Vladimir Pimentel, quien es asesor en Pro Dominicana. Así es, Aratnabel, en esta oportunidad contamos con la presencia de Vladimir Pimentel, quien ha laborado por más de 10 años en el sector público, en unidades de estudios e investigaciones económicas, principalmente en las áreas de comercio exterior, así como el área financiera. Vladimir coordinó el Centro de Estudios de Gobierno, Empresa y Sociedad, CEGES, del INTEC, y ha ofrecido sus servicios de docencia en importantes universidades del país, como INTEC, Pucamaima, la UAS, entre otras, incluyendo la coordinación de negocios internacionales del Departamento de Administración de Empresas de la Pucamaima. Vladimir ha sido analista de la Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales, DICOEX, del Ministerio de Industria y Comercio, y a la fecha es reconocido por ser asesor del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, actualmente Pro Dominicana, como mencionó mi compañera Aratnabel. Bueno, sin más que agregar, bienvenido sea, señor Vladimir. Bueno, muchísimas gracias, es un placer y sobre todo para mí un privilegio compartir con ustedes y que me hayan considerado para este diálogo con muchísimo gusto y más para estudiantes de INTEC. Así es, un placer para nosotros recibirle. Vladimir, entonces entrando en materia sobre esto de las buenas prácticas éticas, ¿nos podría comentar cómo se aplica la ética a su carrera o profesión? Mira, yo creo que desde que se habla de negocios, que se habla de transacciones, de dinero, sea internacional o sea local, estamos hablando de compra, venta, donde se habla de ganancias, se habla de beneficios. Yo creo que inmediatamente entra todo esto que ustedes están viendo y van a ver en esta importante asignatura. Que me agrada sobremanera que lo estén viendo desde la praxis, o sea, que estén viendo cómo se aplica en las personas que estamos en estos temas y qué implicaciones puede tener esto. Yo creo que en cada proceso, en cada transacción que una empresa exportadora, que es el caso que trabajamos, o una empresa de inversión extranjera va a entrar a un país, hay todo un riesgo o toda una oportunidad de medir los principios éticos. Y creo que sobre todo es importante entender que en negocios internacionales es un poco más complejo por las implicaciones de las diferencias culturales, inclusive las diferencias legales, que eso ustedes lo han visto, es algo que tiene total relevancia. Ahora, en mi caso específico, que yo he trabajado sobre todo apoyando exportadores, inversionistas, creo que un factor es el cómo yo me involucro o no y cómo cumplo con esos principios éticos. Y hay un ejemplo muy puntual donde yo me he visto obligado a cumplir con principios éticos, y es que yo tengo una firma de asesoría que trabaja precisamente apoyando exportadores e inversionistas, y mientras yo esté en Pro Dominicana no puedo hacer ningún servicio con exportadores y con inversionistas. Eso es algo que se cae de la mata, pero no necesariamente es algo tan sencillo de entender quizás en otras personas o en otras cabezas, y lo ven como algo normal. Obviamente cualquier otro tipo de actividad que no sea apoyo a un exportador, apoyo a un inversionista, pues lo puedo hacer desde mi firma sin problema. Yo espero que ese ejemplo pueda serles útil. Así es, claro que sí. Y entonces, cuéntenos, ¿qué conflictos éticos se suelen encontrar en el ejercicio de su profesión? Bueno, ese es uno, el ejemplo, creo que ahí lo adelantamos un poquito. Ese es uno que para mí es fundamental. Yo les puedo decir
Y aprovecho para mencionar a mi padre, que para mí, que en paz descanse, ha sido un referente en estos temas de principios éticos, del cumplimiento y de asumir una moral, digamos, adecuada, ¿verdad? El que llegaba a mi casa con algo que no era de él tenía problemas, ¿verdad? O sea, y serios problemas. Creo que de manera muy puntual hasta ahora entiendo que nos hemos comportado bajo los principios éticos, no hemos tenido mayores inconvenientes, para decirlo así, pero sí el riesgo está, sobre todo, por ejemplo, cuando tú tienes un inversionista potencial que por la experiencia que tiene en otros países o quizá experiencia que ha tenido en otras instituciones, te ofrece dinero por un servicio, por una mejor atención, por sentirse privilegiado. Eso en algunas culturas es algo normal, en otras es algo muy cuesta arriba plantearlo, pero en el caso específico mío han sido más insinuaciones que yo me he visto en la obligación de cortar antes de que haya un desarrollo mayor. Es así como yo lo puedo poner, pero ese es un ejemplo de inversionistas que te pueden ofrecer. Quizás exportadores que de alguna forma quieren tener acceso a un evento o algún tipo de privilegio, participación en alguna actividad y quizás no te ofrece dinero, pero sí te puede querer congraciar, de quererte enviar un regalito, unas cajitas de la fruta. Bueno, y en esos casos lo que yo hago es, bueno, con mucho gusto las recibimos y eso se distribuye en el personal, en el equipo, y llegan cajas de aguacate y eso se distribuye con el equipo. Esos son quizás algunos de dos ejemplos que les puedo dar en ese sentido. Aprovechando ese planteamiento sobre los conflictos éticos y la mención que usted hizo sobre los valores morales y quizás la influencia que tiene la familia en ellos, me gustaría saber qué usted opina al respecto. ¿Cree usted que influye más la educación que recibimos de la institución o los valores morales que se nos inculcan en casa? Mira, yo creo que la familia es fundamental, o sea, lo que se da en el hogar, que lamentablemente hoy en día, desde una perspectiva sociológica, el concepto de familia se ha ido diluyendo por la dinámica social, o sea, ya hoy, o sea, no todas las familias son esas familias tradicionales, estoy hablando del concepto sociológico, papá, mamá, hermanos, o sea, esa dinámica. Hay padres separados, padres divorciados, eso es algo normal, eso por ello no quiere decir que sea malo o bueno, son realidades. Pero creo que sí, que hay un fundamento, indistintamente de que papá o mamá esté en casa o no esté en casa de manera permanente, tiene un rol que jugar en ese sentido. Yo creo que el tema de la ética y la moral emana de la experiencia, emana de lo que el ser ve día a día en su casa. Y uno siempre valora más el comportamiento de sus allegados que un comportamiento que pueda tener un profesor o que pueda tener un amigo en algún espacio. Por eso yo digo, o sea, yo no puedo dar la tarea de cometer ningún acto de este tipo, sobre todo por la formación de mi mamá, de mi papá. Mi papá trabajó estos temas en instituciones públicas, promoviendo la ética en la Dirección General de Aduana. Él fue asesor, desarrollando lo que era la Oficina de Integridad. Y mi hermano está involucrado en otra entidad pública en estos momentos, en una dirección importante, precisamente trabajando contra la corrupción, promoviendo la transparencia. Algo que es importante y creo que es vital para ustedes, los jóvenes, a veces uno en su juventud puede desesperarse o puede querer irse por el camino rápido, y por eso hay esos dilemas éticos a veces se ven difíciles porque se ve como muy normal, porque bueno, vas a llegar rápido, vas a lograr acumular, vas a lograr ciertos beneficios en el corto tiempo.
pero algo que sí yo creo que se está dando mucho en la sociedad dominicana, y eso va a ir creciendo, es que al final se están buscando personas responsables, con principios, con valores, a nivel empresarial y a nivel de gobierno. Creo que en este momento hay una dinámica, vamos a decirlo así, hay una ola en ese sentido, que ojalá que eso siga creciendo. Nos falta muchísimo todavía, pero creo que los perfiles con esa característica son fundamentales. Y muchas veces hay que decirlo, hay que entenderlo, se pueden ver torpedeados también. O sea, porque pueden ser trabas para que otros puedan lograr o hacer. Y eso es algo que a la larga uno lo disfruta cuando ve las consecuencias en otros y no en ti. No sé si responde la pregunta eso. Sí, sí, muy bien respondida, diría yo. Usted mencionó, nosotros sabemos que en las prácticas éticas podemos, o en el ejercicio diario de la profesión, podemos percibir algunas prácticas antiéticas que son evidentes, pero hay otras que son, diría yo, las más importantes, que quizás no son tan fáciles de percibir. ¿Tiene usted alguna experiencia al respecto que nos pueda compartir? Bueno, experiencia sí, no me llega ahora, quizás mientras vaya hablando puedo conectar con algún recuerdo, pero mira, lo que yo siempre recomiendo para uno poder, a fin de cuentas, ustedes ya en su clase han entendido la diferencia entre ética y moral, y entender que la moral es un tema de cultura, de comportamiento, y por eso hay muchas veces elementos que se ven normal en un lugar, en un país, hablando de negocios internacionales, ¿verdad? Y quizás en otro no, y por eso a veces usted puede meter la pata y hacer algo que es normal en Dominicana, y cuando lo hace en Alemania, por ejemplo, a usted lo van a sacar de ahí a golpe. Por eso, pero yo creo que hay factores que uno debe de siempre manejar. Lo primero es el nivel de cómo tú te sientes contigo mismo, con el yo, como individuo, sea hombre o mujer, individuo. Si te sientes a gusto y tranquila con lo que estás haciendo o no, eso por un lado. Y otro instrumento que debe de ir junto para uno medir es si estoy afectando o haciendo daño a alguien. A alguien o a algo, porque a veces decimos, bueno, el que trabaja en el Estado no le está haciendo daño a nadie si se roba un dinero, pero claro que sí, usted se está robando dinero del erario público o de los impuestos que están pagando los que pagan impuestos. O sea, de manera directa o indirecta, usted puede identificar que está afectando a alguien cuando asume una práctica antiética o que va en contra de la moral. O sea, yo creo que es en esa línea. Quizás, por ejemplo, el tema, hay procesos de contrataciones que yo he participado, o sea, y hablo de gestiones anteriores en otras instituciones en las que he estado, no en este caso actualmente, donde se va a contratar para un estudio y yo, mira, o sea, el hecho simple de yo saber que conozco a alguien de los que están participando, yo tengo que tener la responsabilidad de renunciar al voto con relación a esos participantes en esa licitación. Y eso es algo que lo hemos hecho anteriormente, y es quizás un ejemplo de algo que pareciera una tontería, porque sí, tú eres parte de la comisión de licitación, de evaluación, y tú puedes hacer cualquier evaluación, pero generalmente tú puedes renunciar a eso, y he conocido casos que no renuncian. Sí, conocemos a la persona, pero seguimos, y no hay un impedimento necesariamente legal, ¿ok? O sea, es un poco por esa vía que yo visualizo esa realidad. Entiendo. Precisamente mencionando esos temas legales y quizás esos procesos a lo que incurren los actuales profesionales, ¿cómo juzga o evalúa usted el ejercicio actual de los negocios internacionales desde el punto de vista de la ética? ¿Cómo se comportan esos?
colegas. O sea, que cómo yo veo, cómo estamos actuando los profesionales Exacto, o sea, y cómo actúan ustedes cuando salen. exacto. Mira, yo creo, te puedo decir que yo he tenido primero, el tema de la especialización en negocios internacionales es algo relativamente nuevo en la República Dominicana. O sea, hablamos de algunos años. Ustedes saben que APEC es la universidad que tiene más tiempo en esto. Está INTEC, está Pucamaima con la concentración de negocios internacionales. Yo he tenido la grata satisfacción de haber tenido vínculos profesionales con muchos jóvenes de todas esas instituciones que les mencioné, y realmente la valoración que tengo de los egresados recientes, digamos, 8 años acá a la fecha, para mí de verdad que hay un grupo de jóvenes talentosos, responsables y de verdad que cargados de principios éticos y de valores. Obviamente, yo creo que puedo tener un sesgo porque esas personas que les estoy mencionando han sido personas que han sido evaluadas por mí mismo previo a que entren a trabajar con nosotros. Y hay una depuración, yo creo mucho en las energías, y eso siempre lo digo. O sea, hay personas que tú desde que compartes por primera vez, tú sabes que es una persona positiva, hay una buena vibra, hay algo que te dice que, bueno, sí, aquí hay conexión. Creo que sí, en general hay los profesionales que conozco sí son profesionales apegados a principios éticos cada vez más. Sí creo que con un alto riesgo por la dinámica, como les decía, es que donde se mueve el negocio, donde se mueve mucho dinero, los riesgos son cada vez mayores de verse tentados o tentadas. Y por eso les reitero la importancia de que ustedes puedan trabajar un programa, una asignatura como esta, no solamente como una oportunidad de ver contenidos y aprender unos conceptos, sino de realmente adentrarse, y les diría hasta filosóficamente, en qué es esto de la ética, porque esto tiene un trasfondo ético, un trasfondo filosófico, ideológico, de construcción del ser, de la persona, que ustedes se dan cuenta seguramente en su asignatura han visto inicialmente, porque toda esta construcción viene de larga data, de planteamientos importantes, de figuras conocidas y que ha sido llevado al tema de los negocios. Bueno, en resumen, sí, creo que hay un grupo importante de personas que me merecen todo el respeto en ese sentido. Perfecto. Y ahora, desde su punto de vista, ¿podría usted ponernos algún ejemplo de lo que pudiera considerarse como una buena práctica profesional y una mala práctica profesional en su carrera? Un ejemplo puntual. Bueno, bueno, hemos ido hablando y yo les he ido poniendo desde un inicio algunos ejemplos puntuales, específicos. Yo en el momento donde estoy ahora mismo, en la institución que laboro, yo no puedo recibir pago de ninguna empresa, ni exportador dominicano, ni inversionista establecido en República Dominicana, ni empresa, ni potencial inversionista que venga a la República Dominicana, ni de compradores internacionales, por los servicios que ofrece la institución de manera gratuita. Por ejemplo, hay un servicio que ofrece Pro Dominicana, que es la identificación de compradores. Es un proceso, un trabajo que hacemos coordinando con la red internacional que tenemos, que son los representantes comerciales en oficinas, en las embajadas y consulados. Utilizamos también bases de datos. O sea, una mala práctica es que yo agarre eso, venga un exportador de piña, por decirle algo, de zapatos, que está buscando compradores, un servicio normal, cotidiano nuestro, y que yo le diga, mira, esa lista de compradores, de 10 compradores, vale $2,000, $5,000 o $10,000, y que tenga que pagarme por eso. Eso es una mala práctica y es
totalmente potable y cualquier empresa daría un buen dinero por tener una lista de 10 potenciales compradores en algunos mercados que ya son previamente depurados. Eso es una de lo que yo llamo de los riesgos, de las realidades. Y una buena práctica, bueno, es no recibirlo, esa potencial oferta. Otra mala práctica que ustedes podrían también tomar de ejemplo en una agencia de promoción de exportación es el privilegiar exportadores cuando se acerca un comprador internacional. O sea, que yo diga, bueno, con tal empresa es que lo voy a poner en contacto, cuando muchas veces el comprador está buscando alternativas, opciones. Entonces tú dices, bueno, de la cartera que nosotros ofrecemos servicio, tenemos 3, 4, 5 exportadores de ese rubro o de ese producto, y bueno, y ahí es que yo le voy a referir ese grupo de empresas. Claro, muchas veces les llega un comprador que busca un producto específico, con una característica específica, con certificaciones específicas, con condiciones de venta específicas, y bueno, y a veces lo que pasa es que cuando uno consulta con los exportadores, nada más uno el que puede suplir. O es un comprador europeo o norteamericano, y en esos mercados hay unos requerimientos específicos con el que nada más cumplen 2 empresas de las que tenemos nosotros como clientes. Entonces, evidentemente, ahí solamente irían esas. Yo creo que esos son casos puntuales que se pueden mencionar desde la oferta que dispone una agencia de promoción de exportación y atracción de inversión. Perfecto. Y para concluir, lamentablemente, nuestra entrevista, que está de mi parte excelente, me ha interesado bastante. Qué bueno, qué bueno. O consejos nos puede dar a nosotros como futuros profesionales para un ejercicio productivo, efectivo y ético de la misma. Miren, yo creo que algo importante es seguir su preparación, sus estudios, ponerle todo el empeño. Un estudiante de negocios internacionales tiene que manejar cierta flexibilidad, dinamismo, porque los negocios internacionales son así, o sea, de poderse adaptar a una cultura, a un estilo. Un día uno puede estar negociando productos agrícolas, después puede estar trabajando con productos manufacturados, industriales, del sector construcción. Bueno, eso es uno de los temas. Yo, por ejemplo, en un día puedo ver una empresa de acero, y a las 2 horas estoy con una empresa de aguacate, y después en la tarde estoy con una empresa de zapatos, y al otro día con una de chocolate, que es una pyme que no ha exportado nunca. O sea, hay un dinamismo que es de verdad fundamental. Yo creo que tener claridad del why studying international business for my country, that's really important. And with this, I'm trying to make and to try to make you understand how important is the English or not English to manage different languages. If not, it will be really difficult to be in this business. Eso es otro tema, el manejar los idiomas, no tener vergüenza, no tener miedo. Mi inglés no es perfecto, pero a mí me da 3 pitos, una flauta y una trompeta, lo que digan, porque yo sé que ustedes me entendieron lo que yo les dije. Y eso yo lo he aprendido en el camino, que al final es solución. Debemos ser atrevidos en los negocios internacionales, créanmelo, en el muy buen sentido de la palabra, y sobre todo el mensaje de sea trabajando en una empresa, sea trabajando en el sector público, en una entidad de servicio, el que le vean a usted como una persona responsable, como una persona que no es corrompible, que se maneja por la línea, es algo fundamental. Miren, yo les pongo un ejemplo mío claro. Yo trabajé en el CIRD, ahora Prodominicana, del 2016 al 2018. Yo salí por la puerta grande,
como lo dije, entré por la puerta grande, salí por la puerta grande, nadie puede decir de mí nada en lo absoluto, de que yo hice, que me robé, que me cogí, nada, nada, nada. Y ahora cuando yo entro a la institución, que me encuentro otra vez con muchos de los compañeros que estuvieron en esa etapa, tú llegas con el pecho abierto, llegas contento, que les refieran por ejemplo, a la directora ejecutiva, que es con quien conversé para entrar en esta etapa, que le digan, Vladimir está contigo, oh, wow, qué bueno que tienes ese recurso. O sea, eso llena de orgullo, llena de satisfacción, y eso es una construcción del día a día. O sea, no pasa un día que ustedes no estén construyendo y fortaleciendo su perfil. Eso es cada día, 24/7, cada paso, cada acción es construyendo su perfil. Yo creo que eso es de los temas más importantes. Y nada, República Dominicana necesita que nos sigamos fortaleciendo en las capacidades de internacionalización de nuestra economía, porque estamos obligados a exportar y a atraer inversión. O sea, lo que ustedes están estudiando no es para chulería, no es because I'm studying international business, como yo digo. Yo sé que hay alguna gente que están por chulería, pero el país los necesita, y si no trabajan en República Dominicana, como hay algunos colegas que salen de la universidad y terminan en un país europeo, asiático, Suramérica, donde sea, igualmente ustedes están representando Dominicana, o sea, cuando lo que hagan son dominicanos, mira qué buenos son los dominicanos, al final, como quiera, ya nosotros llevamos aquí en la nuca ese sello de dominicanos, lo que seamos dominicanos y lo que no, porque tengan alguna otra nacionalidad o lo que sea, están y son egresados de universidades dominicanas. Yo creo que eso es lo más importante. Yo les puedo decir, a manera de conclusión, que esto yo lo disfruto, y ustedes no se imaginan cuánto, el estar en este mundo, en este sector, y además poder compartir con estudiantes de las experiencias que uno ha tenido. De verdad que es un gusto, es un placer, es un privilegio. Si tienen otra pregunta, otra duda, con muchísimo gusto, yo les respondo y les digo lo que me parece. Sí, de hecho, una manera realmente muy, digamos, magistral de cerrar, un consejo muy, muy bueno para nosotros los estudiantes de términos de negocios internacionales. Pero aprovechando, ¿verdad?, que le tenemos aquí todavía, pues mientras usted hablaba sobre salir, bueno, entrar y salir por la puerta grande y haber tenido buenas prácticas éticas, me llevó a pensar ¿qué sucede cuando se hace lo contrario? ¿Qué pasa en la otra cara de la moneda, por ejemplo? A sabiendas de que usted está laborando en una institución pública, ¿verdad?, del Estado, y que sabemos que se han implementado o que se trata de implementar, de trabajar en medidas que, bueno, anticorruptivas, se dice, ¿verdad? ¿Verdad? De transparencia, anticorrupción. De transparencia, correcto. No, o sea, me surgía la pregunta de cuáles medidas o sanciones ha impuesto esa institución o cualquier otra para lo que usted haya trabajado, o incluso superiores, cuando esos se percatan de que un empleado ha cometido una mala práctica profesional, por ejemplo. Mira, en el sector público hay una ley de función pública, que yo no soy especialista en eso, lo primero, pero hay una ley de función pública que estipula las faltas, los niveles de falta, cuando un funcionario o empleado público comete un acto indebido, y eso inclusive está tipificado en diferentes formas, y tiene sanciones definidas. Eso por un lado. Por otro lado, las instituciones también tienen sus, vamos a llamarle no recuerdo cómo es que le llaman, sus instrumentos, sus manuales de funcionamiento, para decirlo así, que estipulan gracias, códigos de ética, sea en el sector público, sea en el sector privado. Gracias por sacarme de abajo de la goma.
Orquídea. Muchas instituciones también, y eso se da en el caso de Pro Dominicana, de que firmamos un acuerdo de confidencialidad, de no divulgación de información. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a información que sin lugar a dudas puede ser utilizada de manera indebida. O sea, cuando tú tienes datos de lo que exporta una empresa, con quién hace negocios, y esos temas son temitas bien delicados. Me ha llenado todas mis expectativas, realmente. Bueno. Agradecerle, sobre todo agradecerle, y un detalle de los que usted mencionó que me impactó mucho, el detalle de siempre actuar conforme a la ética y tomar en cuenta que cada día, en cada momento, cada decisión que tomamos, vamos forjando esa persona. Es decir, que cada decisión importa. Claro. Por eso por eso es un tema que a mí también me apasiona mucho, créanmelo. Es muy importante que ese comportamiento emane de adentro hacia afuera. O sea, no es por un tema de una ley, de una norma o de costumbres, es una construcción interna que se tiene que fortalecer, que se tiene que alimentar para tener un entendimiento, tener una aprehensión de lo que es un comportamiento adecuado. Y creo que es una construcción del día a día, y sobre todo es una reacción cotidiana a esos dilemas éticos de lo que ustedes estaban preguntando. Ya, no hablo más. Sí, realmente es algo cierto. Corroborando con mi compañera Orquídea, es algo que muchas veces lo vamos formando desde el hogar y a través de los estudios. Y viendo, porque muchas veces nos pueden ofrecer X cosa o X cantidad de dinero, y por nuestra educación que hemos ya construido en base a nuestras enseñanzas, nuestro nivel académico, eso nos fortalece nuestra ética como personas, como futuras licenciadas. Y los que somos un poquito más adulticos ya, yo no quisiera nunca que a un hijo mío, que tengo 2, o a un sobrino mío, que tengo 5, por decir algo, le digan en algún momento: ah, sí, tu tío, ah, sí, tu papá, ah, sí, ese ladronazo. Ese lujo yo no me lo quisiera dar, de verdad que no. O sea, donde ellos vayan y les mencionen a su papá, que ellos levanten el pecho y digan: sí, mi papá, como yo lo puedo hacer ahora. Que eso es fundamental. Sí, realmente es algo que se queda marcado. En casos tipo así, las cosas malas siempre quedan, alardean más que las buenas en muchos casos. Así es. Así es, Pamela. Y de hecho, esto me recordó una famosa frase que dice que lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo. Y lo que está bien, aunque no lo haga nadie. Uh-huh. Excelente. Bueno, yo creo que si alguna de mis compañeras tiene algo más que agregar, creo que lamentablemente nuestra entrevista ha llegado a su fin. Fue un placer para nosotras poder entrevistarlo porque fue de mucha enseñanza en lo personal. Entiendo que mis compañeras también piensan lo mismo. Claro. Espero ojalá que podamos volver a encontrarnos y conocer un poquito más sobre su experiencia. Con muchísimo gusto, Pamela, Orquídea y Aranabel.